Buenos días, soy Mayer de Verde. Como sabéis, seguimos con nuestras conferencias ambientales online. Por un lado, dar las gracias a nuestros compañeros de TVU que hacen posible realizar este tipo de conferencias. Por otro, presentaros al ponente que tenemos con nosotros hoy. Luis Marcos, director de la oficina de Verde, que nos hablará sobre cómo frenar los impactos del cambio climático, cómo modificar nuestros entornos y nuestra manera de vivir. Esperamos que os guste. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva actividad ambiental, esta conferencia que organizamos desde la Oficina Verde de la Universidad de Burgos, Verde, en colaboración con Televisión de la Universidad de Burgos, TeleUBU, y que quedará grabada en el canal de YouTube de la Universidad, en el espacio Ecología y Sostenibilidad. Hoy nos vamos a acercar al tema de frenar los impactos del cambio climático a través de la adaptación de nuestros entornos y nuestros modos de vivir. Mi nombre es Luis Marcos, soy profesor de la Universidad de Burgos, director de la Oficina Verde, y esta actividad forma parte del proyecto Adaptación al Cambio Climático en las Universidades Españolas, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. En esta actividad lo que vamos a hacer es una visita virtual a una exposición. En estos tiempos en los que hemos tenido que dejar muchas actividades presenciales, pues incluso las visitas a las exposiciones las podemos realizar a través de un formato virtual. Y hoy nos vamos a acercar a la exposición La adaptación, la otra lucha contra el cambio climático. Es una exposición realizada por el Live Sara y que podéis obtener y podéis visitar y podéis conocer e incluso reproducir a través de las webs del Live Sara, a través de la web del Centro Nacional de Educación Ambiental, del CNEAN, y a través también de la web de la Universidad de Burgos, en el apartado dedicado a este proyecto de adaptación al cambio climático en las universidades españolas. La exposición está constituida por 15 paneles que incluso podéis reproducir físicamente descargándolos a través de la página web del CNEAN, del Centro Nacional de Educación Ambiental, que tienen un formato similar al que veis en la diapositiva, y nos va a permitir de una forma didáctica, de una forma sencilla, introducirnos a un aspecto relacionado con el cambio climático, que es la adaptación, que habitualmente pues, no está conocido, porque cada vez que nosotros hablamos de cambio climático estamos pensando en impactos, en el calentamiento global, en la vulnerabilidad y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en la mitigación. Y pocas veces pensamos en que el cambio climático ya está aquí y, por tanto, en cierta medida, una de las cosas que tendremos que hacer es adaptar nuestras formas de vivir, nuestros modos de consumo, nuestras maneras de producir. Vamos a visitar esta interesante exposición y vamos a ir acercándonos a algunos aspectos relacionados con la adaptación. La adaptación, en la primera diapositiva o en el primer panel de esta exposición, nos dice que es la otra forma de luchar contra el cambio climático. Aunque obviamente el objetivo principal es frenar el calentamiento global, es también imprescindible la respuesta humana a los impactos que ya estamos experimentando, porque el clima pues, está calentando de una manera cada vez más extrema y, desgraciadamente, incrementándose a lo largo del tiempo. El primer panel, nos hace referencia a la diferencia que a veces no somos muy conscientes entre el tiempo meteorológico y el clima. Y que a veces se confunden, porque un día nosotros nos podemos levantar y hacer mucho frío o haber experimentado una nevada extraordinaria y pensamos, bueno, pues esto del cambio climático pues no es verdad, ¿no? Porque hoy hace mucho frío o ha nevado y decían que ya iba a dejar de nevar. Tenemos que considerar que el tiempo meteorológico lo que hace referencia es al estado real de la atmósfera en un momento concreto. Es lo que, digamos, habitualmente vemos en las previsiones del tiempo, que a través de la televisión o de otros medios de comunicación podemos ver qué tiempo está haciendo y qué previsión hay para mañana, para pasado, y a medida que nos alejamos unos pocos días, la incertidumbre es mayor. Sin embargo, el clima lo que hace referencia es no al tiempo que estamos experimentando hoy, no a la temperatura, las precipitaciones, el viento, la nubosidad, la radiación ultravioleta que estamos experimentando hoy, sino está hablando de
esa situación meteorológica en un largo periodo de tiempo, por lo menos de unos 30 años, que nos indica cuál es la tendencia al tiempo meteorológico en espacios temporales muy grandes en un determinado lugar, en un territorio concreto. Así, por tanto, independientemente de que hoy haga buen tiempo o haga mal tiempo, la evolución del clima lo que nos hace constatar es que estamos experimentando un calentamiento de la superficie terrestre, de la atmósfera y de los océanos debido fundamentalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero que realizamos los humanos con nuestras actividades. Bueno, el clima es diferente en los distintos lugares de nuestro planeta. La humanidad ha ocupado prácticamente todos los espacios, todos los continentes, todos los lugares del planeta y se ha ido adaptando. Y en este panel número 2 de la exposición lo que vemos es que el hombre se ha ido adaptando a través de sus modos de alimentación, de sus construcciones, de sus formas de vestir, a condiciones climáticas muy diversas. Vemos, por ejemplo, que en las zonas polares pues los climas son siempre muy fríos, son también muy secos, las temperaturas son inferiores a 0 grados en el mes más cálido del año, y esto pues ocurre en las zonas de alta montaña como el Himalaya o en el Ártico y el Antártico. En otros lugares, por ejemplo en las zonas desérticas, los climas son muy secos, con temperaturas muy contrastadas entre el día y la noche, y bueno, pues tenemos siempre una media anual por encima de 18 grados y temperaturas muy extremas, a la vez que la localización pues, se ubica en lo que entendemos como los desiertos, la zona del Sáhara, las zonas de la costa del Perú, del norte de Chile, la zona continental de Asia Central, etcétera. Tenemos también climas tropicales, que son cálidos y húmedos, ningún mes por debajo de 18 grados y se localizan en las zonas norte y sur del Ecuador, en esa zona central de nuestro planeta. Y en nuestro territorio tenemos el clima mediterráneo, que es el clima más frecuente en el territorio de la península ibérica. Un clima que afecta a la mayor parte, como decía, de la península ibérica y de las Islas Baleares, en torno al 40% de su superficie, y como nos dice este segundo panel, se extiende por la mayor parte de la mitad de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste. Este clima implica inviernos templados, veranos secos y cálidos, temperaturas superiores a 22 grados centígrados de media en el mes más cálido y a 10 grados al menos 4 meses al año, con una localización en la cuenca mediterránea, en el interior de California o, por ejemplo, el sureste de Australia. ¿Y qué características en nuestro paisaje y en nuestro comportamiento genera este clima mediterráneo? Bueno, pues uno de los paisajes más característicos son las dehesas, las dehesas de quercusiles, de encinas, donde se ha ubicado históricamente, pues, por ejemplo, la producción del cerdo ibérico y que ha generado un paisaje emblemático, singular, de clima mediterráneo interior, que está dominado pues, por grandes espacios de esta especie vegetal de la encina, adaptada a soportar temperaturas extremas y largos periodos de sequía. El panel número 3 de la exposición nos confirma que el clima está cambiando. Si nosotros miramos los registros, desde el año 1880, la temperatura media del planeta se ha incrementado, ha aumentado ligeramente por encima de 1 grado centígrado a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero humano. La mayor parte de este calentamiento global se ha producido en los últimos años. Bueno, podemos pensar que 1 grado centígrado no es mucho, pero estamos hablando de la media de todo el planeta. Ya veremos que ese calentamiento no se ha distribuido de forma igual por todo él. Y aún así, 1 grado centígrado en un territorio tan vastísimo como toda la superficie del planeta supone un incremento de energía brutal, que es la causa de muchos de los eventos extremos desde el punto de vista climático que estamos padeciendo. Quizás no lo vemos muy bien en la diapositiva, pero ahí tenemos comparados la evolución de las temperaturas desde el año 1880 hasta el 2015. Tenemos en azul las que están por debajo de la media y en rojo las que están por encima de la media. Y bueno, pues observamos que en el gráfico que estos meses más calurosos respecto a la temperatura media global, la temperatura media global estaría en blanco y en azul los más fríos, pues vemos que después del año
1964 nunca ha habido un mes, entre comillas, azul, nunca ha habido un mes más frío de la media. Todos han sido más cálidos y además en los últimos años la intensidad de ese incremento de temperaturas es muy grande. Y bueno, en esta figura tenemos datos hasta el 2015. Si viéramos los datos desde el 2015 hasta ahora, observaríamos que el fenómeno sigue manifestándose, más calor y además temperaturas más altas. Esto nos está, por ejemplo, los 10 años más cálidos desde 1880, esos 10 años, en ese periodo de 130 años, todos corresponden al siglo XXI. Bueno, el cambio climático, por tanto, vemos que se está produciendo y la naturaleza reacciona, la naturaleza intenta adaptarse, no siempre lo tiene fácil y bueno, este panel número 4 de la exposición nos explica algunos efectos sobre determinadas especies. Hay un caso curioso, que es, por ejemplo, los estudios que en la localidad de Tortosa se han realizado sobre los años, sobre las fechas de llegada cada año de las golondrinas, que es una ave migratoria, a esa localidad. Tenemos datos desde el año 1908, es decir, ha habido ahí una constancia en el estudio que supera pues, los 110 años. Y nos dice que bueno, pues se ha observado que se ha adelantado la llegada de las golondrinas a Tortosa unos 15 años desde los años 70, con una media de 8 y 9 en todo el país. Es decir, se ha adelantado en todo el país, pero en esa localidad se ha adelantado más, 15 días. Bueno, la golondrina se está adaptando a que las temperaturas son más altas, por tanto puede llegar antes y no solo las temperaturas son más altas, sino que la presencia de insectos, que es su principal alimento, pues es más abundante en la época en que antes no lo era. La golondrina pues, nos indica que el tiempo se está calentando. Los científicos ya nos han dicho que en España los veranos ya son 5 semanas más amplios, más extensos, más largos de la situación que vivíamos antes del calentamiento global. ¿Qué hacen otras especies? Pues se intentan adaptar, unas con éxito y otras con más dificultad. Tenemos en el panel 4 casos concretos, por ejemplo, el caso del oso pardo, una especie que se está recuperando fundamentalmente en la cornisa cantábrica y con más dificultad en los Pirineos, y que, bueno, al ser más largos los otoños y los inviernos más suaves, pues el tiempo de hibernación está siendo más corto, es su forma de adaptarse, de reaccionar, porque tiene una disponibilidad de alimentos mayor. La mariposa, en este caso la mariposa apolo, que es un insecto, un lepidóptero, que habita en zonas montañosas. Al ir calentándose su hábitat, está ascendiendo en las montañas, la encontramos cada vez en zonas más altas. Obviamente llegará un momento que no podrá subir más, porque las montañas pues, tienen un límite, es decir, manifiesta una vulnerabilidad mucho mayor que, por ejemplo, las golondrinas o, por ejemplo, el oso pardo. Y otra especie que se está desarrollando bastante es el haya, la Fagus sylvatica, que es una especie pues, característica de zonas húmedas, que la podemos encontrar en sistemas montañosos y en zonas bajas, y bueno, pues fundamentalmente en la cornisa cantábrica y en los Pirineos, y está adaptándose al cambio climático, desplazándose también en la altura para tener mayor disponibilidad de esos recursos hídricos que necesita. Hay especies que no tienen posibilidad de migrar o no lo pueden hacer fácilmente. El caso de los reptiles es bastante frecuente y bueno, pues en el panel nos explican el caso concreto de la vípera seoanei, que es una variedad, una especie que encontramos en el este peninsular y que, bueno, son bastante vulnerables al cambio climático. Incluso podemos encontrarnos en situaciones de que puede desaparecer esta especie en la península por completo para el año 2020 porque no tienen esa posibilidad de migración. Son especies mucho más vulnerables ante los mismos impactos. El panel número 5 nos vuelve a hacer a los humanos protagonistas de los efectos del cambio climático. Un país como España, además un país donde el turismo tiene mucha importancia y sobre todo el turismo de costa, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene casi 8.000 kilómetros de costa. Bueno, pues este panel juega un poco con la futurología y nos dice qué va a ocurrir en el año 2025. Y bueno, pues nos podemos encontrar que además de fijarnos si la playa tiene una bandera azul que nos habla de su calidad o si las condiciones del mar
nos van a permitir bañarnos con esas banderas rojas, verdes o amarillas, podemos encontrar en este ejercicio de improvisación paneles de este tipo, ¿no? Paneles que nos adviertan a los bañistas de que es una playa de aguas cálidas. Estamos en el verano del 2025. Nos dice que evitemos la playa los días de calor extremo, por encima de 43 grados centígrados. Nos dice que estamos en un espacio especialmente vulnerable al cambio climático, el panel, que consultemos un protocolo de acción ante olas de calor para una práctica del turismo saludable y que nos informemos pues, de seguros que podamos tener en la contratación de nuestros viajes o de nuestros paquetes turísticos si hay que interrumpir el viaje por fenómenos climáticos extremos. Imaginemos una dana o imaginemos un huracán, en fin, circunstancias que hasta ahora no eran frecuentes o eran de baja intensidad y cada vez lo van a ser más. Incluso pues, en la Consejería de Adaptación al Cambio Climático, que vamos a suponer que la comunidad autónoma tiene una Consejería de Adaptación al Cambio Climático en ese año 2025, nos dice que se han desarrollado medidas para adaptarnos precisamente al cambio climático en la costa, para proteger la costa. ¿Como cuáles? Como regeneración de barreras naturales, dunas y humedales, como la eliminación de infraestructuras artificiales con efecto barrera, como la retirada de chiringuitos y otras construcciones en la zona de influencia marina a zonas más interiores. Y nos dice que el turismo, además, pues es una de nuestras actividades que provoca un impacto ambiental importante en la zona por el aumento de la demanda de agua y que tenemos que ser especialmente responsables a la hora del consumo del agua. Y nos dice que consideremos, aparte de la playa, otras opciones complementarias al turismo de costa. Turismo gastronómico, voluntariado ambiental, recuperación de ecosistemas, adaptación comunitaria en las organizaciones no gubernamentales locales, etcétera. Es decir, vemos cómo la adaptación nos presenta múltiples posibilidades. Una de las características de los impactos que en nuestra península vamos a experimentar por el cambio climático es la menor disponibilidad de recursos hídricos. Y desde el punto de vista de la agricultura, el daño mayor es la sequía, ¿no? En este panel número 6 nos va a hablar de dos experiencias reales en cuanto a la utilización del agua. En concreto, son dos experiencias en la Comunidad de Cataluña, en la cuenca del río Ter, donde dos agricultores han probado sistemas diferentes para el regadío de sus cultivos de manzanos. El primero, que bueno, veremos luego la imagen, nos dice que va a seguir utilizando lo que allí es tradicional, que es el riego por goteo. Y el segundo va a aplicar una metodología que le permite regar en función de las previsiones meteorológicas y los datos de humedad del suelo por medio de unos sensores que se encuentran a pie de árbol. Y vemos que el agricultor innovador, lo vamos a ver, va a consumir menos agua, va a producir más manzanas y va a demostrar que con una tecnología superior se puede adaptar a las sequías con un beneficio económico y ambiental. La imagen que nos lo explica es esta. Vemos el cultivo de manzanas. A la izquierda, el agricultor que practica el riego por goteo, que ha utilizado por hectárea 5.350 metros cúbicos, mientras que el que ha utilizado este riego de precisión, según las indicaciones que los sensores le dan de la humedad del suelo y de la meteorología, ha utilizado solo 3.953 metros cúbicos por hectárea. Y que la producción de manzanas para el agricultor, entre comillas, tradicional, ha sido de 94.400 kilogramos por hectárea, mientras que en las mismas parcelas, para el agricultor que ha utilizado el riego de precisión, ha llegado a casi 96.000 kilogramos por hectárea. Bueno, los agricultores están fundamentalmente afectados desde el punto de vista del cambio climático por la falta de agua, también por fenómenos extremos como el pedrisco o como lluvias muy intensas, inundaciones, como plagas que pueden también padecer. Y bueno, los agricultores también pueden tomar otras medidas de cara a la falta de agua por el cambio climático. Por ejemplo, diseñar y planificar sus regadíos para ahorrar agua, introducción de variedades y especies de ciclo más largo, que por tanto serán más resistentes a la sequía y más tolerantes a las altas temperaturas, pasar de cultivos de verano a cultivos de invierno, controlar la erosión del suelo, sobre todo en las áreas semiáridas, que son las más vulnerables, mejoras en los seguros agrarios, porque van a tener mucha más incertidumbre a la hora de planificar, o incentivos a prácticas agrarias que sean pues, más sostenibles.
Sin salirnos del campo de la agricultura y vinculado ya con la alimentación, el panel número 7 nos habla de que en un clima más extremo, más duro, más impredecible y en el cual la agricultura es bastante vulnerable, a veces en lo que las prácticas de nuestros mayores podemos encontrar algunas soluciones, en lo que denominamos un poco una agricultura más tradicional, ¿no? Y este panel número 7 nos dice, ¿qué pasaría si volvemos a traer a nuestro plato alimentos de cultivos tradicionales que hoy están abandonados, en peligro de extinción o incluso pues la agricultura convencional los ha relegado totalmente, ¿no? Y ahora vemos que hay centros de investigación, agricultores más innovadores que quieren recuperar, proteger este patrimonio agrícola de bancos de semillas y de cultivos locales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en primer lugar es una riqueza en cuanto a alimentos, porque no es lo mismo que estemos habituados a consumir, por ejemplo, en la fruta 3, 4, 6 variedades de peras, que a lo mejor hasta hace 50 o 60 años en España estábamos hablando de que era habitual tener 2.000, 2.500 variedades de peras, de perales que están adaptados a las condiciones concretas de distintos valles, de distintos territorios, de distintos suelos, etcétera. Así, por ejemplo, vamos a ver algunas experiencias, 4 en concreto. Por ejemplo, una panadería aragonesa de los hermanos Marcén Murillo en Zaragoza, que ha recuperado una variedad de trigo y ha generado local que no se estaba utilizando y está comercializando lo que ellos denominan el pan de trigo Aragón 03. Es un trigo que no se utilizaba ya y que ¿cuál es su peculiaridad, su ventaja competitiva? Pues que es especialmente resistente a condiciones muy duras como por ejemplo los suelos de la zona de los Monegros y la disponibilidad de lluvias muy irregulares. Por ejemplo, el garbanzo madrileño está siendo recuperado con ayuda del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, porque bueno, pues el cocido madrileño, pues ya hace muchos años que no utilizaba garbanzo madrileño, sino que venía de otras comarcas de España o de otros países. Esta variedad autónoma aumenta la producción local, el consumo local de estas leguminosas y es otra forma de adaptar nuestra alimentación y nuestra producción local al cambio climático. Un tercer ejemplo viene de la recuperación también de una variedad de uva, la uva Moneu, que unas bodegas de la zona de Lérida han recuperado. ¿Por qué? Por su resistencia a los climas áridos y a las condiciones extremas. Es muy frecuente ahora en la enología y en la viticultura la recuperación de variedades de uvas o cepas viejas que estaban un poco olvidadas, que estábamos jugando con muy pocas variedades de uvas y que permite además pues hacer vinos, entre comillas, un poco de autor, utilizando la singularidad del terreno, del territorio y de las uvas. El último ejemplo que nos da este panel pues es la recuperación de una fruta. Antes hablábamos de la pera, por ejemplo, del melocotón, en un proceso de agricultura ecológica en la localidad de Jumilla, que está recuperando pues variedades en este caso de melocotón, pero también pues de moreras, de olivos, etcétera, variedades autóctonas que resultan muy interesantes y que permiten ver que en muchos casos son más resistentes a las nuevas condiciones climáticas que las variedades más comerciales, que fueron sustituyendo a las tradicionales no porque estuvieran mejor adaptadas, sino porque normalmente producían mayores cantidades de producto. El panel número 8 nos habla de uno de los fenómenos que más nos va a afectar a los humanos, ¿no? Las olas de calor. Las olas de calor nos cita que entre los años 2000 y 2009 en España murieron por olas de calor 13.000 personas, más de 13.000 personas. Los termómetros baten récords cada verano, récords de máximos históricos y han generado por parte de las autoridades sanitarias la elaboración de protocolos de actuación ante estas olas de calor. Normalmente estas olas de calor, que tienen en cuenta la temperatura máxima, la duración de la ola de calor y otros factores, se ceban más en personas vulnerables, personas mayores, personas con patologías respiratorias, niños pequeños, mujeres embarazadas, etcétera, y tienen unos valores umbrales. Es curioso que estos valores umbrales pues son diferentes en cada lugar, cuando nosotros parece que somos los mismos, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba la alarma por ola de calor salta a partir de los 40 grados,
mientras que en Ciudad Real es a partir de los 18 o en La Coruña a partir de los 26. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas de cada una de estas localidades sentimos el calor de una forma diferente. Y, bueno, pues estos protocolos de actuación pues nos avisan de que tenemos que tener cuidado con el agotamiento por calor, con esos síntomas de debilidad, fatiga, mareos, desmayo, náuseas, que debemos descansar, beber e hidratarnos, consultar al médico si los síntomas no se reducen o empeoran, que tengamos mucha atención a los golpes de calor, que son los responsables de esos fallecimientos en las olas de calor, y bueno, que hay una serie de recomendaciones generales ante las altas temperaturas: beber sin esperar a tener sed, hacer comidas ligeras y frescas, proteger la vivienda del sol y del calor, utilizar en el exterior ropas ligeras y claras, etcétera. Es decir, unas recomendaciones para ir adaptándonos. La adaptación en las ciudades es más complicada porque todos sabemos que nuestras ciudades son un territorio de asfalto, de hormigón, de metal, de acero, de vidrio, que retiene mucho más el calor. Y cuando estamos paseando por un parque bajo una cubierta vegetal, en un suelo húmedo, cerca de una ribera de un río, todos tenemos, incluso cuando hace mucho calor, una mayor sensación de frescor y de humedad y de bienestar. Bien, pues en cierta medida, los procesos de adaptación en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, implican el renaturalizar otra vez estas ciudades, el tratar de meter a la naturaleza, al bosque, a los espacios verdes dentro de la ciudad y ser una forma de combatir, el cambio climático. No solo eso, sino que son verdaderos espacios también para la biodiversidad, para la salud y para el bienestar de las personas. Vamos a acercarnos a un barrio, el barrio de Lacua, en la localidad de Vitoria, que está desarrollando una serie de actuaciones, de intervenciones para renaturalizar determinadas áreas. ¿Cómo? Pues creando una serie de bosquetes de frutales, corredores verdes de hayedos, donde había pues solares y plazas que no tenían una función verde, o que si tenían una zona verde pues era un césped que hay que regar y que bueno pues es bastante costoso. En esta zona de Vitoria se han seleccionado, como indica el panel número 9 de esta exposición, 20 espacios que se han transformado en infraestructuras verdes urbanas, en un proyecto piloto que comenzó en 2014 y que, bueno, que intenta introducir la naturaleza en la ciudad como una medida de adaptación al cambio climático. Vamos a ver cuáles son algunas de estas actuaciones. Bueno, este es un poquito el mapa de este barrio de Lacua. Vemos que en su entorno pues tenemos ahí una ribera fluvial, unos espacios fluviales, unas zonas verdes, pero vemos que hay un conjunto de 20 medidas dentro de la ciudad que están reverdeciéndolo y que están tejiendo corredores ecológicos, que están tejiendo espacios verdes diferentes, infraestructuras verdes que sirven para adaptarnos al cambio climático. Dentro de este mismo panel vemos en concreto cuáles son. Estamos viendo las 20 iniciativas a la izquierda: cultivos energéticos experimentales, plantas aromáticas, bosques de frutales, huertos urbanos, bosques de quejigo, encina, mediterráneos, renaturalización de parcelas vacías, corredores verdes, bosquetes, praderas, renaturalización de medianas, de rotondas, mejorar la permeabilidad del suelo, el arbolado en las zonas, en los pasos peatonales. Es decir, una serie de iniciativas pequeñas, pero que están desandando el camino de la infraestructura gris de la ciudad para transformarla en una infraestructura verde, en soluciones basadas en la naturaleza. Estos beneficios absorben CO2, el suelo permeable aumenta las reservas de agua subterránea, reduce el efecto de islas de calor, reduce la contaminación atmosférica, mejora la biodiversidad, reduce el ruido. Bueno, el factor estético mejora el paisaje urbano y la belleza urbana y contribuye a la salud y al bienestar de la ciudadanía. Estamos ya en el panel número 10 de esta exposición, que nos habla de la temperatura media en los próximos años. Bueno, el panel de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, el IPCC, nos muestra distintos escenarios en función de nuestras emisiones. Esos escenarios
van desde los más optimistas, como este que vemos aquí, que nos dice que si reducimos drástica y inmediatamente nuestras emisiones, la temperatura media de la superficie terrestre se quedará muy ligeramente por encima de 1,5 grados centígrados, que son los objetivos de la cumbre de París del clima. Bien, aún así los efectos van a existir, es decir, vamos a seguir teniendo que adaptarnos. Por ejemplo, en la zona mediterránea nos habla de un 9% menos de agua disponible o de un aumento del 7% en la duración de las sequías y en un aumento del nivel del mar de 60 centímetros. Vemos además en ese mapa del mundo que ese 1,5 grados se distribuye de forma distinta en todo el planeta. Es mucho mayor en los continentes que en las zonas oceánicas y es mucho mayor en las zonas del Ártico que en las zonas, por ejemplo, ecuatoriales o tropicales. Este escenario tan optimista, bueno, vemos que también coexiste con otro escenario no tan optimista. Si no tomamos medidas eficaces para reducir los gases de efecto invernadero, el IPCC nos dice que vamos a una situación extrema con impactos terribles. Ya vemos que los colores rojos en ese mapa, con un aumento medio de 4 grados centígrados de la temperatura a finales del siglo, pues ocupan todos los continentes y sobre todo en el Ártico tienen una intensidad muy grande. Y bueno, ya estamos hablando que en estos casos los impactos pues son de importantes reducciones del caudal de ríos, que pueden superar el 50% en la cuenca mediterránea, en África meridional o en Iberoamérica, con temperaturas los días más cálidos en Europa de hasta 8 grados por encima de los que teníamos actualmente y que los riesgos por incendios forestales en todo el mundo van a ser muchísimo mayores. Una de los objetivos o de las cuestiones que queríamos tratar con esta visita virtual a la exposición es que para frenar el cambio climático no podemos separar lo que es la mitigación, la reducción de las emisiones, de la adaptación, que es el tratar de, ante los impactos que estamos sufriendo, reducir nuestra vulnerabilidad. Bueno, pues estas dos estrategias tampoco es que estén estrictamente separadas. Podemos realizar actuaciones que son a la vez de adaptación y de mitigación, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esto nos habla este panel número 11. Así vemos que hay fenómenos o acciones de adaptación como los corredores verdes, restauración ecológica, restauración de dunas y marismas, cultivos más resistentes, otras directas de mitigación, energías renovables, bici urbana, dieta con menos carne, reciclaje, y otras que coexisten, que digamos que a la vez sirven para mitigar las emisiones, para reducirlas y para adaptarnos. Ese conjunto de intersección entre la adaptación y la mitigación lo vemos más claro, aunque es un poco oscura la diapositiva, espero que lo veáis un poquito claro. Por ejemplo, acciones como los tejados verdes, que funcionan de aislante térmico y que a la vez disminuyen el calor. De eficiencia energética, como reducir las emisiones de energía y que nos va a ayudar además a frenar y a resistir mejor los fenómenos meteorológicos extremos, el ahorro del agua, los edificios sostenibles o las reforestaciones, que por ejemplo frenan el riesgo de inundaciones, pero a la vez sirven para captar CO2, para fijar CO2 en la masa forestal y en los suelos. Por tanto, sin mitigación no hay adaptación eficaz, como nos dice el panel número 12 de la exposición. Es decir, ahí vemos a un señor con su buena intención fregando el agua del baño que está saliendo de una bañera de la que sigue cayendo agua por el grifo. Él puede estar fregando todo lo que quiera porque el agua va a seguir desbordando la bañera. Es decir, la fregona nos permite adaptarnos, retira el agua de más de esta inundación casera que tenemos en nuestro baño. Pero si no cerramos el grifo, este proceso va a ser continuo. Nos ocurre un poco también con la generación de residuos de plásticos en la naturaleza. Desde la Universidad de Burgos, como muchas más entidades en todo el país, realizamos campañas para limpieza de ríos, retirada de plásticos en ecosistemas, en bosques, pero por mucho que retiremos, si esos plásticos se siguen generando y se siguen tirando al medio ambiente, pues no acabaremos nunca ese ciclo infernal. Bien, la adaptación, por tanto, ya estamos en el panel 13, estamos terminando esta exposición, estos 15 paneles. Nos indica que en España, con nuestra situación geográfica y nuestras características económicas,
Pues somos muy vulnerables, mucho más vulnerables que otros países al cambio climático. Esos impactos nos exigen una serie de principios, como que y que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a ver desajustes y rupturas en los procesos entre especies, incluso extinciones, ecosistemas emblemáticos que van a ver reducida su riqueza ecológica, la amenaza de la costa por el nivel del mar, la reducción en la disponibilidad de agua, la disminución de la capacidad de generación de energía hidráulica, la afección al sector de los seguros por todos los eventos extremos que vamos a tener. Vamos a ver cómo los edificios van a ser menos habitables, sobre todo aquellos que tienen un pobre aislamiento térmico, y que va a haber un aumento de los problemas de salud y de mortalidad relacionados con las olas de calor, sobre todo entre la población más mayor. Y que ese trabajo que tenemos que realizar por delante nos implica una serie de medidas de mitigación y de adaptación que tienen que cumplir una serie de principios. Evitar acciones de adaptación que supongan un aumento de los gases de efecto invernadero. Claro, ante la ola de calor podemos decir, bueno, pues yo voy a tener un aire acondicionado más potente y voy a estar en mi refugio laboral o en mi vivienda más fresquito. Pero claro, para generar ese aire acondicionado necesito yo consumir mucha más energía que genera gases de efecto invernadero y calentamiento global. Es decir, hay que intentar que las medidas de adaptación no impliquen el aumento de las emisiones. Hay que proteger a los colectivos expuestos a los riesgos, anticiparse a las situaciones de crisis, favorecer medidas de adaptación que tengan además otro tipo de beneficios sociales o ambientales, preservar el patrimonio natural, disminuir la dependencia de recursos naturales y facilitar la participación colectiva y colaborativa de gobiernos, municipios, empresas y ciudadanos. Por tanto, un esfuerzo compartido. El panel número 14 nos dice que no podemos centrarnos solo en nuestros problemas, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, sino que el cambio climático es un proceso global. Y además, determinados países, determinadas áreas, tenemos mucha más responsabilidad. Un americano medio emite unas 20 toneladas equivalentes de CO2 al año. Un europeo, algo menos de 10. Una persona de China, 8. Una de la India no llega a 2. Y en algunos países africanos muy pobres ni siquiera se está emitiendo 0,1 toneladas de CO2 al año por habitante. Sin embargo, el cambio climático nos afecta a todos y en algunos casos incluso más a los países más vulnerables que no han generado emisiones respecto a otros que somos los mayores responsables del calentamiento global. En este diagrama pues tenemos esa circunstancia. Vemos como China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil son los países que mayores emisiones han tenido. Y cómo dentro de esos quesitos de las emisiones, la energía es el factor que tiene mayor responsabilidad en las emisiones, seguido de la industria y en algunos casos pues de las actividades urbanas o de las actividades agrícolas. El Acuerdo de París, que comentábamos antes, que en 2015 vinculó a 195 países, prácticamente casi todos los del mundo, en la lucha contra el cambio climático, nos dice que no podemos pasar de 2 grados de incremento de temperatura y, si es posible, de 1,5. Y nos dice que esto tenemos, además, los países más ricos, que hacerlo en colaboración, ayudando a los países más pobres, más vulnerables. Que tienen también derecho a un desarrollo. Por ejemplo, un país del tercer mundo puede decir, bueno, pues yo necesito quemar carbón, necesito producir energía para adelantar esos pasos que permitan a mi país salir de su desarrollo. ¿Es imprescindible eso? Bueno, nos comenta la columna de la derecha que a veces no es imprescindible. Quizás con el gran desarrollo que tienen las energías renovables ya no sea necesario pasar por una economía basada en el carbón, en el gas natural y en el petróleo para producir energía y se pueda dar ese salto. Nos comenta esa columna de la derecha que nosotros nos acordamos de cuando la telefonía iba por hilos y cómo las redes de comunicación por telefonía pues, cubrían todo el país. Sin embargo, ahora pues la telefonía móvil hace que esas redes de telefonía fija no hayan tenido que desarrollarse en muchos países y que se ha dado literalmente el salto por encima de esa tecnología a otra que no lo necesita. Terminamos
terminamos con los paneles. El panel número 15 nos dice que, bueno, para conseguir esto que queremos hacer, la adaptación, la mitigación, tenemos que hacer una transición a una economía baja en carbono y que sea además resiliente, que sea resistente, que sea adaptativa al clima. Esto supone invertir en tecnologías y estrategias que consigan una reducción drástica en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, y que tiene que ver mucho pues con la energía, con la reducción del consumo energético global, con la sustitución de combustibles fósiles, y esto lo podemos hacer en una integración con la economía y la gestión local. Así, este panel número 15 nos da ideas, por ejemplo, en el ámbito de las ciudades. Avanzar en la rehabilitación energética de edificios, avanzar en el uso de las energías renovables sustituyendo a las tradicionales, mejorar la eficiencia y la efectividad utilizando redes inteligentes para la distribución y el consumo de la energía eléctrica, el introducir dentro de las ciudades una agricultura urbana. Hemos hablado de las infraestructuras verdes, de las zonas verdes, de los parques y jardines, pero también la presencia de huertos ecológicos dentro de las ciudades, incluso a veces dentro de los propios edificios, en las azoteas, en las fachadas, nos da una alimentación próxima, de cercanía, y además reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y es un factor claramente adaptativo. También los sistemas de transporte alternativos al uso de los combustibles tradicionales, o la reducción en el consumo de materias primas y de productos y el incremento del reciclaje. La lucha contra el cambio climático, termina la exposición en este último panel del Live Sara, diciéndonos que la transición a una economía limpia no tiene por qué, lo tenemos que entender como un peaje, como un sufrimiento, sino que va a tener unos efectos positivos indudables en la sociedad, en la economía, en el sector laboral, impulsando sectores económicos nuevos, reduciendo la extracción de recursos energéticos y materias primas, preservando la naturaleza, disminuyendo nuestra dependencia de las importaciones de petróleo, acabando con la contaminación en las ciudades y mejorando las condiciones de vida de los países más vulnerables, de las personas más vulnerables, y quizás hasta reduciendo los conflictos internacionales y las desigualdades. Es decir, la transición en la lucha contra el cambio climático a una nueva economía puede ser el camino para avanzar hacia un planeta más justo y más seguro. Hace ya, sin utilizar los recursos de los paneles de esta exposición, hace pocos días de la realización de esta conferencia, hace menos de un mes, el IPCC, el grupo de trabajo que está preparando el 6º informe del panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas, publicó no un informe completo, pero sí un avance que deja sentado que el cambio climático es responsabilidad de la humanidad, que los fenómenos de calentamiento son mensurables, que los eventos extremos son irreversibles y que vamos a tener durante siglos o milenios efectos ya con el calentamiento que se ha conseguido hasta ahora. Esto no lo había dejado tan meridianamente escrito el IPCC nunca hasta agosto de 2021. Y nos dice cosas claras. Tiene también su parte positiva, no nos pongamos todos a temblar, que podemos todavía evitar cosas peores, si hacemos la tarea. El cambio climático no es un problema de futuro, es un problema de ya. La subida actual de 1,1 grados de la temperatura está afectando a muchos fenómenos climáticos extremos de todo el mundo y desgraciadamente copan los medios de comunicación todos los días en nuestra actualidad. Que ya no hay debate. Para la ciencia es inequívoco que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Para la ciencia no cabe el negacionismo climático. Cuanto más se caliente la tierra, peor. No peor, mucho peor, dice el IPCC, lo que se traduce en que los fenómenos climáticos extremos se multiplicarán. Que vamos a superar sí o sí los 1,5 grados de temperatura por encima de la situación preindustrial. Es decir, y además en los próximos 20 años. Y que, bueno, si hiciéramos la tarea, cosa que todavía, como los malos estudiantes, pues parece que no hemos empezado, los escenarios más optimistas se podrían conseguir y dejar la temperatura finalmente a final de siglo en 1,4 grados por encima de la media preclimática. Pero que si no hacemos nada, subirá hasta por encima de 4,4 grados. Y esos eventos
que son consecuencia del cambio climático, pues sabemos que son claramente muy dañinos para la economía, para la sociedad. Desde la realización de esta exposición, no solo tenemos estos informes del IPCC. En España, por ejemplo, este año ha sido aprobada la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, que esperemos que se desarrolle rápidamente y que incluye muchas medidas relacionadas con la adaptación para proteger la biodiversidad, la agricultura, las zonas forestales, la gestión del agua, las costas, etc. También este mismo año se ha aprobado la Estrategia Española de Adaptación al Cambio Climático para el decenio 2021-2030, que incluye, pues como es lógico esta estrategia, muchas iniciativas relacionadas con esa adaptación al cambio climático, referentes también, en este caso, a la ciudad, el urbanismo, la vivienda, el clima, las zonas forestales, el agua, las costas, la movilidad y el transporte. Y desarrolla, además de esa Estrategia Española de Adaptación, una serie de programas y de estrategias paralelas en sectores económicos y ambientales, planes hidrológicos, Estrategia Española de Economía Circular, Estrategia frente a la despoblación, Estrategia de Ciencia, de Turismo Sostenible, Forestal, lucha contra la desertificación, salud y medio ambiente, política agraria común, educación e investigación, que tanto nos interesa en la universidad. Es decir, desarrolla una serie de paquetes de estrategia que confluyen en ese objetivo de la lucha contra el cambio climático a través de la adaptación. También os quiero, aquellos que os guste este tema, recomendaros la plataforma Adapteca. La plataforma Adapteca es una especie de simulador que nos recoge información de impactos de vulnerabilidad y de adaptación al cambio climático en función de los distintos escenarios de calentamiento global en nuestro país. Incluye, muchísimos ámbitos: medio rural, montaña, turismo, transportes, medio urbano, salud, etcétera. Y lo que hace es darnos información sobre evaluación de costes y beneficios de la adaptación, el clima y los escenarios del cambio climático y los eventos extremos y cambio climático. Y a través de una serie de mapas, tiene un visor de escenarios de cambio climático esta plataforma Adapteca, y a través de una serie de mapas podemos ir viendo cuáles van a ser los efectos para una serie de variables en función de los distintos escenarios en cada zona del país, en cada ciudad, en cada lugar. De tal manera que es muy visual. Aquí veis algunos ejemplos de visualización de escenarios de cambio climático, en este caso proyecciones de temperatura máxima a finales de siglo, en el periodo 2071-2100. Os recomiendo, si os interesa el tema de la adaptación, que no dejéis a esta plataforma Adapteca de lado. Por supuesto, también el Live Sara, que además de ser responsable de la creación de la edición de esta exposición, realiza muchas otras actividades. En su página web podéis ver muchas soluciones de iniciativas para adaptarnos al cambio climático. Y modestamente la Universidad de Burgos, a través de este proyecto de adaptación al cambio climático en las universidades españolas, pues también reúne una serie de información y de recursos en su página web. No olvidemos que formamos parte de la Unión Europea, que la Unión Europea está haciendo del medio ambiente, del reto verde y del freno al impacto climático una de sus prioridades. También tiene una estrategia de adaptación al cambio climático muy interesante, que no debemos olvidar si nos interesan estos temas. Y dentro de poco pues vamos a tener la Cumbre del Clima, la COP26. Se retrasó un año por el tema de la pandemia. Se celebrará del 1 al 12 de noviembre en la localidad de Glasgow, en Escocia, y vamos a hacer de ese reto. En esa conferencia estará presente nuestro país, España, a través de muchísimas organizaciones, ministerios, las universidades, también la Universidad de Burgos, y pues es uno de los momentos en los que vamos a estar hablando mucho del cambio climático, y esperemos que estemos también tomando medidas exigentes, comprometidas en frenar el cambio climático y en adaptarnos al mismo. Muchas gracias por vuestra participación. Aquí tenéis una serie de conclusiones. El cambio climático está aquí.
tenemos que reducir las emisiones y tenemos que adaptarnos, y por tanto termino pues dándoos las gracias por vuestra atención y recomendándoos vivamente que sigáis profundizando en el estudio y en el compromiso de la lucha contra el cambio climático.